Esta tarde le agradezco y saludamos a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buena tarde, Francisco, ¿cómo estás? Todo bien, Adán, con el gusto de estar contigo, con tu audiencia. Gracias. Y precisamente desde el punto de vista del derecho, ¿qué vimos ayer en la Corte? ¿Qué vimos? ¿Por qué algunos lo titulan como que la Corte se doblegó ante el Ejecutivo? ¿Por qué se dice esto? ¿O los ministros analizaron, estudiaron bien lo que tenían y pues el resultado es esto? No declararon la inconstitucionalidad de esta ley de industria eléctrica. Son, creo que, muy pocos los temas que acaparan la atención nacional para estar fomentando distintas posturas sobre los temas que se han ido poniendo sobre la mesa por parte del Ejecutivo Federal. El año pasado, las mayorías parlamentarias en Cámara de Diputados y en el Senado aprobaron reformas a la ley de la industria eléctrica. Reformas que las minorías parlamentarias, es decir, los senadores de oposición, consideraban que eran contrarias a la Constitución. De ahí que interpusieron una acción de inconstitucionalidad. Esta acción es precisamente la que ayer resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un debate que indudablemente es muy técnico y que para aquellas personas que no son abogados, que no tienen conocimientos jurídicos, luego es un tanto difícil poder comprender qué es lo que realmente resolvió la Suprema Corte con esta acción de inconstitucionalidad. Y tiene que ver mucho con temas que son de procedimiento y temas que implica el que los ministros tengan que pronunciarse por votaciones que se conocen como mayorías calificadas. Me explico. De los distintos artículos que contempla esta reforma a la ley de la industria eléctrica, la Suprema Corte en algunos de ellos determinó su validez, es decir, que son constitucionales. Pero hay otros artículos en donde la Suprema Corte, la mayoría de los ministros, hay que recordar que hay 11 ministros en la Corte, y la mayoría de esos 11 ministros, es decir, 7, votaron a favor por declarar inconstitucionales algunos de esos artículos. Sin embargo, la propia Constitución determina que cuando se requiera declarar la invalidez de determinados artículos, es decir, declarar la inconstitucionalidad, se requiere una mayoría calificada, una mayoría de cuando menos 8 votos. Esos 8 votos no se pudieron alcanzar. Por lo tanto, en algunos de los temas que tienen que ver con el debate sobre las energías limpias, sobre los derechos adquiridos de las empresas en temas de contratos o ese fortalecimiento que se le quiere dar desmesurado a la Comisión Federal de Electricidad, la Suprema Corte no alcanzó la mayoría de 8 votos para poder declarar su invalidez. Por lo tanto, en esos temas, simplemente la Corte no dijo nada. Y esto es muy importante, Adán, porque eso va a permitir que los distintos amparos, y hablamos de cientos de amparos que fueron presentadas por empresas que están relacionadas con la industria eléctrica, van a continuar de alguna forma defendiendo sus derechos frente a jueces federales, frente a tribunales federales. Esto da la posibilidad para que en breve se empiecen a resolver esos asuntos y que inclusive eventualmente puedan llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nuevamente se estén discutiendo amparo por amparo. Lo ideal es que la Suprema Corte el día de ayer se declarado la inconstitucionalidad. No fue así. Entonces ahora existe la posibilidad de que por amparo la Suprema Corte o el Poder Judicial sean quienes estén resolviendo de uno por uno. Oye, entonces, Francisco, la misma Corte deja abierto el espacio para estos amparos. Y justo ahora, con lo que se acaba de informar con esa tarjeta informativa, y tú como especialista, leo aquí que, por ejemplo, se revisarán y revocarán permisos de autoabastecimiento, se revisarán y revocarán permisos, se revisará legalidad y rentabilidad financiera del estado de contratos. Ya cuando hablamos de estado y revisión de contratos, revisión de permisos, ahí ya entra el derecho, Francisco. ¿Qué es lo que viene?
Pues lo que viene es que las empresas que ven de alguna forma violados sus derechos, inclusive derechos adquiridos, porque muchas de esas empresas ya vienen trabajando desde con anterioridad Sí. a este decreto de marzo del año pasado. Entonces, con esta implementación que pretende hacer el gobierno federal, indudablemente se están viendo afectados sus derechos. Por lo tanto, tienen todo su legitimación para poder recurrir ante juzgados de distrito, como lo han hecho ya a través de demandas de amparo indirecto. Porque hay que recordar que a partir de la promulgación en marzo del año pasado de este decreto de reformas a la ley de la industria eléctrica, se presentaron cientos de amparos, y dado que se había presentado una acción de inconstitucionalidad, se había tomado la decisión de que se quedaran en suspenso. Están suspendidos esos amparos, pero dado que la Suprema Corte no se pronunció respecto de la constitucionalidad de muchos de esos artículos de reformados de la ley de la industria eléctrica, entonces queda los jueces federales y tribunales federales en la posibilidad de que estén ya discutiendo la posibilidad de que con sus criterios otorguen o nieguen los amparos a todas esas empresas. Aquí estamos hablando en el ámbito del marco jurídico nacional, porque va a existir la posibilidad de que inclusive puedan ir a instancias internacionales en el marco de los compromisos internacionales de México con Canadá y Estados Unidos, de compromisos que van relacionados con el TMEC. Entonces son temas que aún no quedan totalmente decididos. La Suprema Corte, al no decidir en muchos de los casos, muchos de los artículos, entonces deja abierta esa posibilidad. Entonces el debate va a continuar, pero sí es importante aclarar para toda la población, para toda la audiencia que no tiene conocimientos jurídicos, que lo que decidió la Corte en muchos artículos fue no decidir, así como se puede escuchar contradictorio, decidió no decidir, decidió no pronunciarse, aunque la mayoría de ministros, 7, decían que sí había argumentos, sí había razonamientos para poder declarar la inconstitucionalidad de varios de los artículos, pero como la propia Constitución requiere una mayoría calificada, una mayoría de cuando menos 8 votos, y no se reunieron los 8 votos, solamente hubo 7, entonces se deja la posibilidad para que jueces y tribunales sean los que decidan conforme sus criterios. Ahora, Francisco Burgoa, cuando hablas de todo esto que viene, ¿cuál será entonces los tiempos, la carga de trabajo de la Corte ante amparo por amparo, asunto por asunto y luego llevarlo al Pleno? ¿Estamos ante pues meses, años de que se llevará esto? ¿O cuáles son los tiempos? Pues número uno, se van a reactivar todas las demandas de amparo, todos los juicios de amparo indirecto que ya fueron presentados desde el año pasado, porque las empresas, inmediatamente de que se había publicado en marzo del año pasado, tenían 30 días para presentar sus demandas de amparo indirecto en contra de leyes, en contra de este decreto de reformas a la ley de la industria eléctrica. Muchos jueces, incluyendo jueces en materia de competencia económica, decidieron estar emitiendo suspensiones con efectos generales. Pero dado que la Suprema Corte conoció esta acción de inconstitucionalidad, se habían suspendido ya todos los procedimientos de esos amparos. Dado que la Corte el día de ayer no se pronunció ya sobre determinados artículos de estas reformas a la ley de la industria eléctrica, y por lo tanto en muchas de las partes desestimó la acción de inconstitucionalidad, deja abierta a que se reactiven todos esos amparos. Estamos hablando de que en los próximos meses jueces federales y tribunales federales van a estar resolviendo amparo por amparo, con la alta posibilidad de que puedan llegar a la Suprema Corte. En la medida que se vayan resolviendo en un sentido o en otro estos amparos, entonces en esa medida es que en su caso se van a ir resolviendo más rápido. Entonces estamos hablando de que en el resto de este año, ese sería, digamos, los tiempos que yo vería en el resto de este año, y a más tardar en el primer semestre del próximo año habría ya una resolución de todos los amparos que se han presentado por parte de las empresas que consideran afectados sus derechos con motivo de este decreto de reformas a la ley de la industria eléctrica. Y además, Adán, otro punto importante:
yo creo que el mismo gobierno federal y las mismas mayorías parlamentarias, empezando por Morena, obviamente con sus aliados que son quienes forman esas mayorías parlamentarias, ellos también reconocen que hay elementos de inconstitucionalidad en este decreto de reformas. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ¿para qué presentar una iniciativa de reforma constitucional, que es la que se va a discutir la próxima semana en la Cámara de Diputados? Ese es un reconocimiento implícito de que pensaban de que la Suprema Corte pues iba a estar desechando ya los argumentos del presidente de la República y de Morena. Vimos el presidente que también emitió comentarios que podían estarse interpretando como una intromisión a los criterios de cada una de las ministras y de los ministros, de estar afectando en su caso la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Y precisamente dentro de estos comentarios que hacías al inicio, Adán, pues da la posibilidad de interpretar que hubo una presión del Ejecutivo Federal a las ministras y ministros, cuando menos 4 son los que se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad. Pero resulta que esa minoría pues hizo que en términos jurídicos, en términos constitucionales, la Suprema Corte no pudiera entrar a tomar una decisión de fondo. De ahí que la Corte decidió no decidir formalmente y da la posibilidad de que continúen esos amparos ya en juzgados y tribunales federales. Pues Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, Adán, muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia que nos está viendo en estos momentos. Excelente fin de semana.